Basque, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo. Saludos amigos de Convergente TV, Televisión Global. Bienvenidos a su programa Geopolítica en Debate. En esta oportunidad con el editorial Operación Telaraña. No ganarán la guerra, pero sí la dignidad de un pueblo que no se doblega. El mundo libre saluda los ataques ucranianos a aeródromos rusos ocurrido el domingo 1 de junio del año que decurre, en una incursión a gran escala contra la aviación rusa en su propio territorio, a distancias como 4.900 kilómetros, medido desde Kiev, donde se ubica una de las bases aéreas atacadas, a 2.060 kilómetros, la otra base aérea cercana a Moscú, y que había provocado daños estimados, se dice, por lo menos en $7.000 millones. El presidente ucraniano Zelensky no tardó en reivindicar los ataques con drones de la operación denominada Telaraña, la de mayor alcance lanzada por su país contra Rusia, un logro de la ciencia, la tecnología y la inteligencia artificial al utilizar drones tipo kamikaze. En definitiva, la guerra entre Rusia y Ucrania escaló a una nueva etapa este 1 de junio, cuando el ejército de Zelensky ha utilizado la tecnología en boga para golpear las tropas del dictador en su propio territorio. Los servicios de seguridad ucranianos han afirmado que los bombardeos con drones provocaron daños adentrándose en lo profundo del territorio ruso. El presidente Zelensky ha celebrado la victoria con justa razón y ha dicho que se trata de una operación la de mayor alcance, precisando que los agentes implicados en la misma, en la preparación del ataque, pues lograron salir a tiempo del territorio enemigo. Pero además de los agentes físicos, hubo otro ingrediente en esta operación: un enjambre de más de 100 drones kamikaze y entrenados con inteligencia artificial que sobrepasaron las supuestas seguridades de 5 bases aéreas rusas ubicadas en diferentes sitios, refiere Belaya en el este de Siberia, Olenia en el Ártico, cerca de Finlandia, y en otras bases como Ivanovo y Dagilevo, ambas ubicadas al este de la ciudad de Moscú. Por primera vez, los drones ucranianos alcanzaron territorio ruso gracias a que fueron activados por control remoto en los remolques de camiones de gran tonelaje estacionados en las inmediaciones de aeródromos militares. Pero lo novedoso de este ataque radica en que dichos drones fueron anteriormente entrenados y preparados con ayuda de modelos de inteligencia artificial, según reporta el medio ucraniano United 24. Estos drones fueron instruidos o educados, entre comillas, para reconocer los bombarderos rusos y golpearlos en sus puntos más vulnerables. Y es que ataques con drones a distancia y por control remoto ya es una hazaña en guerras nuevas como la de Ucrania y Rusia. Los blogueros rusos no dudaron en calificar lo ocurrido este domingo en los 5 aeródromos de la parte europea de Rusia y en Siberia como el Pearl Harbor de la aviación estratégica de nuestro tiempo, mientras que los analistas ucranianos comparan el éxito de la operación con el hundimiento del crucero Moskva, el buque insignia de la flota del Mar Negro en el primer año de la guerra. Cualquiera que sea la comparación, lo ocurrido en Rusia demuestra que la inteligencia artificial es una herramienta tecnológica sin precedentes, capaz de destruir ciudades o bases militares como lo ha sucedido. Asimismo, Ucrania atacó el martes el puente de Kerch, que es otra operación militar. Este puente une a Crimea con Rusia con más de 1 tonelada de explosivos. Los ataques ucranianos se producen después de que el presidente Trump haya expresado durante las últimas semanas su frustración con Putin debido a los continuos bombardeos rusos contra Ucrania.
En este sentido, el presidente ruso Putin comunicó a Trump que Rusia responderá a los recientes ataques ucranianos en el marco de una conversación telefónica de más de una hora que habría sostenido con el par norteamericano. Fue una buena conversación, diría Trump, pero no una que conduzca a una paz inmediata. El presidente Putin afirmó con mucha firmeza que tendrá que responder al reciente ataque a los aeródromos rusos, según lo detallado por el republicano presidente norteamericano. En tanto que el Kremlin ha asegurado que serán los militares rusos los que decidan cómo y cuándo responder al reciente ataque ucraniano. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, ha confirmado en su rueda de prensa diaria que el líder ruso, Vladimir Putin, ha abordado precisamente este asunto con su conversación telefónica con su homólogo norteamericano y ha agregado que ahora corresponde a los militares decidir la forma apropiada para responder y los plazos de las medidas de represalia. Se trataría del primer comentario oficial que Rusia hace acerca de este tema, después de que el presidente estadounidense comunicara ayer que su homólogo ruso le avisó que planea responder a los recientes ataques. ¿Qué responder si ya lo viene haciendo? La operación ucraniana nos recuerda, y aquí echamos mano de unas varias páginas de la historia, les decía, esta operación nos recuerda al primer ataque aéreo significativo de Winston Churchill contra Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el ataque a Berlín en agosto de 1940 como represalia por el ataque a Londres, que llevaba el mensaje claro a Hitler de que sus acciones pagarían un alto precio. Los ataques marcaron el inicio de la batalla de Inglaterra, en la que la Royal Air Force luchó por la superioridad aérea contra la Luftwaffe. Aquí también en el ataque ucraniano está el mensaje al presidente Putin de que su victoria será costosísima. Asimismo, tras el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 por parte de Japón, la incursión aérea a territorio japonés por parte del coronel James Doolittle fue una respuesta a este ataque y una forma de demostrar que Japón estaba segura en su propio territorio. Para ello, 16 bombarderos B-25 fueron lanzados del portaaviones del USS Hornet a 967 kilómetros de Japón. Estos bombarderos atacaron objetivos en ciudades como Yokohama y Tokio, y otras ciudades japonesas, a decir verdad. Aunque la incursión causó un daño limitado, tuvo un gran impacto psicológico y propagandístico en los Estados Unidos y en el mismo Japón. La incursión fue un importante golpe de moral para Estados Unidos, que necesitaba una victoria inicial tras el ataque a Pearl Harbor. En Japón, la incursión causó una sensación de vulnerabilidad y alarmó a la población, aunque no causó un daño significativo a la infraestructura japonesa. Ciertamente la incursión marcó el inicio de una campaña de bombardeos contra Japón. Con esta victoria ucraniana, diría yo, análoga, no se asegura el triunfo de la contienda, pero genera un impacto psicológico en el pueblo ruso y en especial en el señor Vladimir Putin, estoy más que seguro. Pero el conflicto de agresión en Ucrania también nos llevó a recordar la guerra de invierno en Finlandia, como consecuencia del ataque de la Unión Soviética el 30 de noviembre de 1939, 3 meses después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, esto el 1 de septiembre de ese año. Esto como consecuencia, la Unión Soviética fue expulsada de la Sociedad de Naciones el 14 de diciembre de mencionado año, acusada de perpetrar una guerra de agresión. Qué paradójico. La Sociedad de Naciones de antaño, con menos prerrogativas que las Naciones Unidas hoy, al menos pudo ejecutar una sanción de tipo moral por la guerra de agresión contra Finlandia en aquella época. El conflicto que refiero comenzó después de que los soviéticos buscaron obtener territorio finlandés, exigiendo, entre otras concesiones, que Finlandia cediera territorios fronterizos sustanciales a cambio de tierras en otros lugares, alegando razones de seguridad. Mismos argumentos que esbozan hoy los rusos con Ucrania, principalmente la protección de Leningrado, o sea, en esa época, a 32 kilómetros de la frontera finlandesa. Finlandia se negó, por lo que la Unión Soviética invadió el país. Muchas fuentes concluyen que los soviéticos tenían la intención de conquistar toda Finlandia y utilizar el establecimiento de la República Democrática de Finlandia afín al dictador José Stalin. Finlandia repelió los ataques soviéticos durante más de 2 meses,
e infligió pérdidas sustanciales a los invasores rusos, como lo hace el ejército ucraniano hoy. Aunque al final el número de soldados y recursos del ejército ruso se impuso y le dio la victoria. Las hostilidades cesaron en marzo del 40 con la firma del Tratado de Paz de Moscú. Finlandia cedió el 11% de su territorio, que representa el 30% de su economía, a la ex Unión Soviética, pero las pérdidas soviéticas fueron grandes, como lo son ahora, frente a Ucrania, y la reputación internacional del país se vio mermada, como sucede hoy. Las ganancias soviéticas excedieron sus demandas de antes de la guerra y recibió un territorio sustancial a lo largo del lago Ládoga y en el norte de Finlandia. Por su parte, Finlandia conservó su soberanía y mejoró su reputación internacional. El pobre desempeño del Ejército Rojo alentó a Adolfo Hitler a pensar que un ataque contra la Unión Soviética sería exitoso y confirmó las opiniones negativas de Occidente sobre el ejército soviético. Después de 15 meses de paz provisional, en junio de 1941, la Alemania nazi puso en marcha la Operación Barbarroja con el apoyo de Finlandia, lo que llevó al inicio de la guerra de continuación entre Finlandia y la Unión Soviética. Estas son las consecuencias recurrentes hoy, cuando un gigante como Rusia lleva adelante su política expansionista desde siempre, con el argumento de su seguridad a expensas de sus vecinos. Loor al ejército ucraniano y lo obtenido el día domingo. Gracias y hasta la próxima. BASC, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo.